Bien, pues hoy vamos, como lo hacemos cada domingo, recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros, pidiéndole al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que la obra maravillosa del Espíritu Santo sea sobre nosotros, revelando esta palabra a nuestro corazón, impactando nuestro corazón con ella, para que nosotros podamos renovar, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y de esta forma alcanzar el propósito que tenemos en Él. Así de que hagamos nuestra este anhelo, esta petición delante del Señor y pidámosle ese maravilloso milagro que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, mostrándonos su palabra. La semana pasada, recuerdan, viendo no solamente el saludo del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, sino uno de los principios del reino, que son lo que nos ayudan a fundamentar nuestra vida. Precisamente al recordar las palabras de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, cuando hizo esta referencia a qué nos compararía si nosotros escuchábamos y poníamos por obra su palabra revelada a nuestro corazón, dijo que seríamos como un hombre sensato, recuerdan, que edifica su casa sobre la roca. Ahora bien, ¿cómo edificamos nosotros sobre la roca? Sabemos que la roca es Cristo Jesús, pero de una manera práctica, de una manera en la cual podamos nosotros entenderlo claramente. ¿Cómo edificamos sobre la roca? Edificar sobre la roca es poner por obra los principios del reino de Dios. Recordemos que Cristo Jesús vino a predicar el evangelio del reino, que nuestro Señor Jesucristo no vino a establecer un sistema religioso, a darnos normas religiosas. Él vino a mostrarnos el reino de Dios y enseñó los principios del reino, este evangelio del reino. Vino a establecer fundamentos y principios para que nosotros viviésemos en ellos, caminásemos en ellos. Estableció una clara diferencia entre lo que sería su iglesia, la iglesia de Cristo, y el sistema religioso en el cual estaba viviendo el pueblo judío. Y precisamente en relación a esto, el apóstol Pablo, en la carta que escribió a la iglesia de los Gálatas, ya al final de su carta, en el capítulo 6, habla de uno de los fundamentos para nosotros como iglesia de Cristo. Habla de algo que tenemos que tenerlo nosotros más que claro, revelado en nuestro corazón para vivir conforme a lo que la palabra nos revela y lo que la palabra de Dios nos muestra. Y esto es lo que va a ir haciendo la clara diferencia entre vivir como hombres y mujeres del reino, vivir en el reino, y no ser parte de un concepto religioso o de un sistema religioso, que no es lo que Cristo Jesús vino a establecer. Voy a leerles el contexto del último párrafo de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 6, para tener la base de lo que él está enseñando y lo que vamos a recibir en esta mañana. Dice así la palabra a partir del versículo 11, capítulo 6, repito, la carta a los Gálatas. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Y este es precisamente el punto central de la enseñanza que estamos recibiendo el día de hoy de parte del apóstol Pablo. Una revelación que el Espíritu Santo le dio a él para que la transmitiese a la iglesia como un fundamento, la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo está haciendo una clara alusión al sistema religioso, tanto de los judíos como de los que no eran judíos, o sea, los gentiles, o sea, nosotros. Por eso él dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Ya en esta nueva dispensación, en lo que Cristo Jesús ha establecido ahora, dice ahora lo que cuenta, lo que debemos de tener nosotros presente, es que somos una nueva creación. Una nueva creación. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué representa esto para nosotros? ¿Qué es vivir como una nueva creación? No es un sistema religioso. El hombre crea el sistema religioso, ¿por qué? Porque mientras nosotros tengamos capacidad en nuestras fuerzas de hacer algunas cosas para agradar a Dios, nos sentimos seguros, nos sentimos cómodos. Eso es la religión. Si tú haces esto para agradar a Dios, tienes contento a Dios. Si tú le ofreces esto a Dios, lo vas a tener contento. Sea cual sea la creencia de las personas, mientras puedan hacer algo en sus fuerzas. Por eso vemos personas que le ofrecen a Dios sacrificios, otros le ofrecen a Dios caminar no sé cuántos kilómetros para ir a visitar no sé qué lugar, otros le ofrecen a Dios hacer no sé cuántas, una serie de situaciones de ofrecimientos a Dios para tratar de agradar a Dios. Y nada de lo que el hombre pueda hacer en sus fuerzas va a agradar a Dios. No es eso lo que vino Cristo Jesús a enseñarnos. Cristo Jesús, y ustedes pueden leer detenidamente los evangelios, no dejó ningún sistema religioso. Él no nos enseñó ninguna práctica religiosa para su iglesia. Lo único que Cristo instituyó para la iglesia, que empezaría a ser edificada a partir de la obra maravillosa que Él vino a realizar en la cruz, de redimirnos del pecado, de hacernos libres del pecado, de sellarnos con su sangre, de darnos esa libertad maravillosa en Él. Lo único que Él hizo fue, cuando reunió a sus discípulos, aquella noche, aquella tarde, 3 días antes de ir a la cruz, y compartió con ellos los alimentos. Tomó el pan, lo partió y lo repartió entre ellos. Asimismo, tomó la copa cuando estaban cenando y dio aquellas palabras que nosotros hoy constantemente recordamos. Pero Jesús dijo que cuando nosotros, la nueva creación, nos reuniésemos a compartir los alimentos, lo hiciésemos en memoria de Él. No lo hizo como una práctica religiosa. No lo hizo diciendo cada primer domingo del mes tienen que ir a hacerlo, ni lo van a hacer de esta manera, ni va a ser un concepto religioso, ni un momento especial. No, Jesús dijo, cuando se reúnan a compartir los alimentos, háganlo en mi nombre, háganlo en memoria de mí. Eso fue lo único que Cristo Jesús instituyó, ¿sí?, para la iglesia. No, ninguna otra práctica religiosa. ¿Por qué? Porque todo lo dice ahora el apóstol Pablo, está en función de que somos una nueva creación, y esto nos lleva precisamente a las palabras de Jesús. Palabras que leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en su encuentro con Nicodemo. Un pasaje que constantemente estamos recordando. Jesús lo dijo: si no naces de nuevo, no verás el reino.
No solamente eso, lo repitió una vez más, le dijo, de cierto te dijo, si no naces de nuevo, no entrarás al reino. No es cuestión de que si eres mejor o no, es cuestión de nacer de nuevo. Alguien puede decir, no, es que yo estoy portándome bien desde hace tiempo, estoy haciendo lo posible por portarme mejor. No, no se trata de hacer lo posible por portarte bien, se trata de que seas una nueva creación, se trata de que entres, y solamente siendo una nueva creación puedes entrar al reino. De otra manera no se puede entrar, lo dijo Jesús. Nacer, la clave está en nacer de nuevo, y al nacer de nuevo somos una nueva creación. ¿Qué significa para nosotros ser una nueva creación? ¿Qué significa lo que el apóstol Pablo está estableciendo en esta carta para la iglesia como un fundamento? Nosotros, la iglesia de Cristo, nadie nunca antes pudo llamarse nueva creación. En lo físico, hoy en día, gracias a los adelantos de la ciencia que Dios mismo ha permitido y por la capacidad que Él nos ha dado para desarrollarnos, hablamos del ADN y hablamos de esa cadena genética donde podemos saber quiénes fueron nuestros antepasados, etcétera, etcétera, y puede darnos una idea en lo físico de lo que somos. Pero aquí estamos hablando de una nueva creación en lo espiritual. Una nueva creación donde debemos nosotros de reflexionar quién nos ha dado vida, cuál es nuestro ADN espiritual, qué significa ser una nueva creación, cuál es el propósito de esa nueva creación, cuáles son las propiedades o características que nos identifican como nueva creación. Y esa va a ser la clave para separarnos de un sistema religioso que esclaviza al hombre en función de obras y vivir de acuerdo a lo que Cristo Jesús vino a enseñar como un evangelio para su iglesia, el evangelio del reino. El evangelio para la iglesia actual, para nosotros, la única dispensación que nos podemos llamar nueva creación. Nunca antes nadie se pudo hacerse llamar a sí mismo nueva creación. Nadie lo podía hacer. Esto es únicamente para la iglesia de Cristo. Nadie antes nació de nuevo, solamente la iglesia de Cristo. Y lamentablemente el no tener la revelación clara de lo que esto representa para nosotros lleva a muchos a no vivir bajo estos principios. Y precisamente edificar sobre la roca es aplicar los principios del reino en nuestra vida y vivir conforme a esos principios. Porque los principios no son negociables. Y esto es un buen consejo que les doy en todas las áreas de la vida, para ustedes como padres. Cuando tú estableces un principio en tu familia, en tu hogar, y le dices a tus hijos, este es un principio de esta familia, y debes de enseñarle a tus hijos que los principios no se pueden negociar, sino que se establecen como fundamento de vida. Esos son los principios que nosotros conocemos precisamente a través de la palabra, que son los principios del reino. El evangelio del reino son los principios del reino. Y los principios del reino no se pueden negociar. Tú no puedes plantarte delante de Dios y decirle, no, mira, ese principio, eso que tú dices a mí no me parece. Yo creo que a mí me conviene más otra cosa, a mí me gustaría hacer otra cosa. Yo creo que tú no puedes negociar. La cultura del reino no puede ser negociable. No la puedes negociar. Y esto es algo que nosotros aplicamos en el hogar. Yo recuerdo a mis hijas, les decía, miren hija, esto es un principio. Y ellas sabían que cuando yo o su mamá o los dos juntos establecíamos un principio en casa, no se podía negociar. Ni siquiera pedían permiso. No pedían permiso. Porque ellas sabían que lo habíamos establecido como un principio. ¿Sí? Y cualquier otro puede decir si teníamos razón o no, lo que sea. Pero nosotros decidimos establecer esos principios y ellas tenían que vivir de acuerdo a esos principios. Así también Dios ha establecido los principios del reino.
Y cuando tú recibes un principio del reino, cuando un principio del reino se revela en tu vida, tú empiezas a edificar sobre ese principio, lo empiezas a aplicar en tu vida, empieza a ser una norma en tu vida. ¿Por qué? Porque ¿para qué somos una nueva creación? ¿Qué dice la palabra? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros creemos en nuestro corazón para justicia, que Él murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, que derramó su sangre para redimirnos y sellar un nuevo pacto. Cuando nosotros le confesamos a Él como Señor y Salvador, sucede un milagro maravilloso instantáneo, que es nacer de nuevo. Somos una nueva, no es progresivo. No es que vas a ir naciendo de nuevo en la medida que vas a ir cambiando de hábitos, de conducta. No, es instantáneo. Eres una nueva criatura. ¿Y qué sucede con la nueva criatura? Las cosas viejas quedaron atrás. Lo pasado quedó atrás. Y ahora todo es hecho nuevo. ¿Para qué es hecho nuevo? Para una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el concepto de la nueva creación. Pero hay muchas personas que aun cuando han conocido de Cristo, se aferran a seguir viviendo en las cosas del pasado. Siguen cargando con las cosas pasadas, con las cosas viejas, como un verdadero lastre en su vida. ¿Saben lo que es un lastre, verdad? Un lastre es un peso, es algo que no les deja avanzar. Eso es el lastre. Y muchos caminan en la vida con lastres. Cuando el Señor dijo, eres una nueva creación, cuando el Señor dijo, las cosas viejas quedaron atrás, ahora todo es hecho nuevo, es porque la creación, la nueva creación en la cual nos convertimos al recibir a Cristo, es precisamente para iniciar una nueva vida en Él, y todo aquello que antes había en nosotros, todo aquello que se había acumulado en nosotros, por haber vivido fuera del conocimiento del reino, del conocimiento de la verdad, lo tiene que quedar atrás para empezar una nueva vida. Les voy a poner un ejemplo muy práctico para que entiendan esto, porque muchas personas, aún conociendo a Cristo, aún conociendo la palabra, no han entendido lo que es una nueva creación. No han entendido lo que significa haber nacido de nuevo o no viven como nueva creación. La palabra de Dios establece que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida y viene este milagro maravilloso del nuevo nacimiento, está establecido que lo viejo quedó atrás y que ahora todo es hecho nuevo, un nuevo espíritu en nosotros, ¿sí? Hay una transformación en nosotros, hay vida, hay limpieza, hay regeneración. Hay una serie de cosas que Dios hace para que sea nuevo. No es reparado, no es repotenciado, es nuevo, lo hace nuevo. La palabra de Dios establece que cuando esto sucede, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. La palabra de Dios establece que cuando esto sucede, el Espíritu Santo te sella, pone un sello en nosotros, ¿sí? Un sello de pertenencia. Nosotros le pertenecemos. ¿Por qué le pertenecemos? Fuimos comprados a un alto precio. La sangre de Cristo Jesús, eso es redimir. Él nos compró. Le pertenecemos a Él. La palabra de Dios dice que cuando esto sucede, nosotros somos hechos libres. Toda cadena, toda atadura que había es rota. Cristo Jesús te libera. La palabra de Dios dice que cuando tú naces de nuevo, eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su Hijo, de Cristo Jesús, donde ya aquel no tiene absolutamente ninguna potestad sobre de ti, porque ahora quien tiene la autoridad total sobre tu vida, sobre de ti, es aquel al que le perteneces, esto es, a Cristo Jesús. Ustedes saben esto, ¿verdad? Sí lo han leído en la palabra, sí lo conocen. Y si no, pues les estaremos dando los conocimientos de esto. Esto es lo que establece la palabra. Esto es la característica de una nueva creación, ¿sí? Una nueva creación es alguien hecho nuevo, un espíritu hecho nuevo. Nueva creación es un espíritu sellado por el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo ha hecho morada.
ha venido a morar en él. Nueva creación es un espíritu que le pertenece a Dios, ¿sí? Le pertenece a él. Nuevo espíritu, nueva creación es aquel que tiene la capacidad de no solamente ver el reino, sino de entrar al reino, que hay una diferencia y la veremos un poco más adelante. Nueva creación, una de las características más impactantes de esto es que si antes estabas en el reino de las tinieblas, bajo la potestad del que maneja, ya saben quién es el que está en el reino de las tinieblas, ¿verdad? No necesito decírselo. Él es el que tiene gobierno en el reino de las tinieblas, Satanás. Bueno, la palabra del Señor dice que cuando tú eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ya Satanás no tiene potestad alguna sobre de ti. Ahora tú le perteneces a aquel que te compró. Ahora le perteneces a aquel al que tú has declarado como tu Señor y tu Salvador. Esto es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una de las características de una nueva creación. Y hay personas, hoy no vinieron, que conocen al Señor, que han escuchado en la palabra que al conocer al Señor somos una nueva creación, que han leído en la palabra que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Él te hace libre, Él te traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, Él te sella con el Espíritu Santo, Él te libera, Él rompe toda cadena, toda atadura, pero caminan con un lastre sobre su vida. Caminan todavía creyendo que en su corazón hay espíritus inmundos que los tienen esclavizados a malos hábitos, malas conductas. Y están buscando quien los libere de ello. Y esto no es otra cosa más que la falta de revelación y del conocimiento de lo que es ser una nueva creación. Una nueva creación es alguien libre. Una nueva creación es alguien que le pertenece a Dios. Una nueva creación es alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Una nueva creación es alguien que fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde el único que tiene potestad sobre nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no nos puede compartir con nadie más. Eso es ser una nueva creación. Entonces caen en sistemas religiosos, creyendo que todavía están bajo ataduras de Satanás y empiezan a hacer prácticas religiosas para tratar de ser liberados, de tratar de salir de lo que viven, y caen en una serie de situaciones por el desconocimiento mismo de la palabra. Nueva creación. Un espíritu libre, porque Cristo nos ha hecho libres. Si alguien te pregunta, mira, ¿y tú qué eres? Tú puedes decir, yo soy una nueva creación. Decir, uy, ¿qué te están enseñando en esa iglesia que vas? ¿Qué te están enseñando? ¿Sí? Pero eso es lo que dice la palabra. ¿O no? ¿Eres o no eres una nueva creación? ¿Te cuesta trabajo decirlo? Eres una nueva creación, pero no es solamente que lo digas, es que tienes que vivir como ellos, como lo que eres. Y aquí es donde viene la diferencia cuando Jesús le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino. Muchos pueden nacer de nuevo y ven el reino. Pero después Jesús le dijo a Nicodemo la segunda vez, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no entrarás al reino. Y hay una gran diferencia, se los he dicho varias veces, entre ver y entrar. Y precisamente cuando entras al reino, los principios del reino son los que empiezas a establecer como fundamento de tu vida. Cuando los principios del reino se están revelando a tu vida, a tu corazón, y tú los empiezas a poner como fundamento, eso es edificar sobre la roca. ¿De qué otra manera edificas sobre la roca? Sí, la roca es Cristo Jesús. ¿Y qué dijo el Señor?
El que no edifica sobre la roca lo voy a comparar como un hombre insensato que edificó sobre la arena. Y cuando viene la corriente, vienen las aguas, vienen los vientos, ¿sí?, pierde todo. Cuando nosotros no edificamos nuestra vida sobre los principios del reino, ¿sobre qué los estamos edificando? ¿Sobre cultura y sabiduría humana? ¿Sobre razonamiento humano? A veces creemos que nosotros tenemos la capacidad de establecer nuestra propia línea de vida y decir, no, es que yo creo que esto tiene que ser así, cuando el principio del reino te muestra otra cosa. Pues la diferencia, precisamente como les mencionaba de la anterior enseñanza, es el ser sensatos. El que si tú sabes que eres una nueva creación, vivirás como nueva creación. Y sabrás que no depende de prácticas religiosas. Sabrás que no depende de aquello que en tus fuerzas tú puedas hacer para agradar a Dios, sino que vivas conforme y bajo el propósito de esa nueva creación que el Señor ha establecido en tu vida. Yo les comentaba que muchas veces escucho personas, y yo no soy muy, vamos a decir, amante de ello, de personas que quieren dar su testimonio de lo que eran antes de Cristo. Y empiezan a hablar de los sinvergüenza que eran, todos éramos sinvergüenza. Me preguntan, ¿y por qué usted no permite que no le gusta que den testimonio? Le digo, ¿por qué? Porque somos una nueva creación. A mí ven a hablar de lo que ha hecho Cristo en tu vida hoy, de lo que estás haciendo hoy en tu vida, de lo que Él le representa en ti, no de lo que eras antes. ¿Por qué? Porque lo que eras antes ya quedó atrás. Porque ahora eres una nueva creación. ¿De quién me vienes a hablar? ¿De la nueva creación? Háblame de la nueva creación. Háblame del testimonio que estás dando, del poder del Espíritu Santo en tu vida. Háblame de lo que Cristo ha hecho en tu vida ahora, lo que estás haciendo, cómo se está manifestando. En el primer servicio escuchábamos a la pastora Angélica, le pedí que les diese un testimonio. Ahorita está allá en la iglesia de niños. Pero el día de ayer llegó a la sala de diálisis, llegó muy arreglada, muy bonita, ¿sí? Y cuando la vieron las enfermeras, la licenciada que está allí, todo, wow, Angélica, pero mira nomás, qué bella te ves, qué bien arreglada estás, qué bonita, y todo, y la llevaron para que los demás enfermos la vieran. Le decían, miren, véanla cómo ella todos los días viene con alegría. Le decían, tú tienes algo especial. Tú tienes algo especial, eres diferente a todos los demás. Claro, semana a semana, la unidad de diálisis, esta semana pasada murieron 2 pacientes, la anterior murió otro, por falta de medicamentos, porque no hay. La gente vive en una depresión constante. Cuando una persona sabe que va a entrar a diálisis, que empieza ese sistema, empieza en una depresión porque sabe que ahora su vida depende de estar conectada a una máquina. Y ahora más que no hay los insumos. Ellos dependen de un medicamento. Ellos tienen que tener allí a un lado de ellos unas gotas, un frasquito de gotas. Porque en cualquier momento, cuando están conectados a la máquina de diálisis, puede sobrevenir una subida de presión, ¿sí?, en su presión arterial. Y necesitan una gota de un medicamento para controlar al momento esa presión. Y no lo hay. No lo hay. Entonces muchos tienen esos choques impresionantes. Algunos les dan ACV, en fin. Y ella le permitieron que diera una palabra. ¿Y qué es lo que ella expresa cuando ella habla a los pacientes, a las enfermeras, a los que están en diálisis? Cuando le dicen, tú eres diferente. No pareciese que estás enferma, no pareciese que dependes eres completamente diferente a los demás. ¿Y cuáles son las palabras que ella puede dar siempre que le tiene oportunidad? Es que Cristo está en mí. Es que Dios es el que hace esto. Ella tenía un catéter en su cuello. Un catéter que llega a escasos milímetros de la válvula del corazón, por donde ella era dializada. Ese catéter
El tiempo normal, lo máximo que lo puede usar un enfermo, son 6 meses. Porque a los 6 meses el catéter, sobre todo al final en la válvula, puede empezar a generar bacterias que ponen en peligro su vida. Así de que a los 6 meses se los tienen que sacar para hacerles un implante en el brazo. ¿Saben cuánto tiempo duró la pastora Angélica con ese catéter allí en su cuello hasta el corazón? Que no se lo cambiaban por una serie de situaciones. 3 años. Y cuando el cirujano estaba extrayéndole el catéter para hacerle su procedimiento en el brazo, el cirujano le decía: yo no puedo creerlo, esto es imposible, esto no dura más de 6 meses. Y decía: yo tengo 3 años. Le decía: es que esto es imposible. No, no es imposible, esto es un milagro. Esto es un milagro. Eso es el testimonio de ser una nueva creación. Cuando se ponen mal a algún enfermo y saben que ella tiene sus gotitas porque tiene un frasquito que es la multiplicación de las gotas. Porque siempre que alguien está a punto de perder la vida, ella le regala una gotita. Y ese frasquito ha aguantado no sé cuántas gotitas más. Es el único que tiene. A veces va conmigo y me dice: ya casi no tengo gotita. Le digo: no te preocupes, tienes a Cristo. Él está en ti. Eso es una nueva creación. Esos son los testimonios que tenemos que dar de nueva creación. ¿Me están entendiendo esto? No venir a hablar de lo que era antes en la vieja creación. Y muchos que no entienden esto, y esto es algo que lamentablemente sucede, que a muchos les interesa conocer más lo que eran antes de lo que son ahora. En una ocasión estaba en Espolit, y sé que mucha gente me ve, me escucha a través de las redes o en la televisión. No es algo que me hayan platicado, yo lo vi. Estaba por un lado MacArthur, estaba un escritor, un teólogo con un ensayo que había hecho espectacular acerca de la justificación, un libro maravilloso. Y simultáneamente estaba otra persona, no voy a decir el nombre, uno de Guatemala, que había sido brujo y había escrito un libro. Y si el libro tenía 10 capítulos, 9 era de todo lo que había hecho mientras había sido brujo, ¿sí? Y en el último capítulo hablaba de su conversión a Cristo. Y cuando anunciaron que estarían estos dos autores, un teólogo presentando un estudio acerca de la justificación y en otro el autor de un libro de la brujería al cristianismo, no sé cómo se llamaba, yo lo vi, la fila de personas que estaban para comprar el libro del ex brujo para que se los firmara era 10 veces más grande que la que estaba buscando, ¿sí?, el conocimiento de la palabra acá. Yo le comenté a una persona muy cercana a él y le dije, mira, dile que por qué no escribió mejor 9 capítulos de lo que es su vida en Cristo y al menos hubiese dejado el último si quería decir lo que había sido antes. Somos nueva creación. Tú no tienes que decirle a la gente lo sinvergüenza que eras antes y ahora lo que eres por lo que Cristo has hecho. No, tú habla de que en Cristo eres una nueva creación porque solamente en Él hay salvación, porque solamente en Él podemos nosotros entrar al reino. Que la revelación de la palabra sea en función de lo que como nueva creación tú puedas transmitir, puedas hacer. Así de que este es uno de los principios que son claves para nosotros. Cristo vino a mostrarnos el reino y sus principios deben de estar presentes en nosotros. Tú no puedes negociar los principios. ¿Qué principio estableció el Señor? Que aquel que le acepta como Señor y Salvador, que aquel que cree en su corazón para justicia es salvo, que aquel que le recibe como Señor y Salvador es libre, que aquel que le recibe como su Salvador es libertado del reino de las tinieblas y viene al reino de la luz. Ese es un principio del reino y los principios del reino no se pueden negociar. No puedes negociarlo, tú tienes que pararte como una nueva creación, decir yo soy un hijo de Dios, yo he venido al reino de Dios, yo ya entré al reino de Dios y en este reino, al reino en el que estoy, aquí no tiene cabida nadie más que aquel que es sellado por el Espíritu Santo. Ese es un principio. Ese es un principio. No podemos nosotros alterar los principios.
que Dios ha establecido. Es lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Hay un principio aquí mismo en este capítulo de la carta de Gálatas. Y quiero tomarlo como referencia porque Pablo, antes de hablar de la nueva creación, habla de ello. Y muchas veces algunas personas se equivocan al aplicar este principio en sus vidas. Dice así, en el capítulo 6, dice, así de que, vamos a ver, ¿desde dónde se los voy a leer? Versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay muchos que están muy preocupados porque otros no los engañen. Ten cuidado, porque el corazón del hombre es engañoso y no hay peor cosa que engañarse a uno mismo, ¿sí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si ustedes se fijan, ambas palabras, espíritu, están escritas con mayúscula. O sea, hacen referencia al Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento, desde el libro de Eclesiastés, hace poco se lo mencioné, le fue revelado a Salomón que Dios había puesto eternidad en nuestro corazón, ¿sí? Dios puso la eternidad en nosotros. Ahora bien, aquí el apóstol Pablo está hablándonos y nos está diciendo lo siguiente. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si ya Dios puso vida eterna en nuestro corazón, Él determinó darnos vida eterna. ¿Qué significa el que nosotros segaremos del Espíritu vida eterna? Y aún antes de esto, ¿qué significa el sembrar en el Espíritu? Algunos pueden pensar, Pablo hace referencia después de esto, da un consejo respecto a que debemos de hacer el bien, ¿sí? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto es un buen consejo que nos da Pablo. Pero no es precisamente el principio del cual está hablando anteriormente. Porque él está hablando de que debemos de sembrar en el Espíritu, ¿sí? Muchos creen que en su capacidad de poder ayudar a otros, porque hay quienes lo hacen en sus fuerzas, en su capacidad, ¿sí?, de ayudar o de dar a otro, están sembrando para vida eterna. Pero no necesariamente. Porque si no se viven los principios del reino, si no se vive realmente como una nueva creación, ¿sí?, así se dediquen a hacer buenas obras. Miren, yo les voy a decir algo. Muchos de los narcotraficantes más famosos se convierten en muy populares y queridos porque hacen muchísimas buenas obras. Sí. Regalan casas, regalan carros, les dan para comer, les compran, así cuando alguien está enfermo va y les compran medicina, los mandan hacen obras impresionantes. Y son unos delincuentes. Para poder sembrar en el Espíritu, primeramente tienes que ser una nueva creación. Los principios del reino tienen que estar en ti. Y entonces esos frutos, hablábamos de los frutos hace poco, ¿recuerdan? De que fuimos elegidos por el Señor para dar frutos y permanecer en los frutos. Y todo lo que le pidiésemos al Padre, Él nos lo daría, ¿sí?
Cuando tú vives como nueva creación y aplicas los principios del reino a tu vida, estás dando frutos, estás permaneciendo en ello, la guianza del Espíritu Santo, esa luz que Él te va conduciendo a la verdad, te va llevando para que te conduzcas conforme a su voluntad, y en la medida en que tú obedeces. Por eso dice el Señor en su palabra: el que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé al hombre sensato que edifica sobre la roca. Cuando edificas sobre la roca, venga lo que venga, no te moverás de allí. El sembrar para vida eterna, ¿sí? El sembrar para vida eterna. Muchos piensan que la vida eterna, no sé cuál sea la concepción que tengan, que van a hacer en la vida eterna. Algunos les vendieron la idea de que iban a estar en una nube con un arpa tocando ahí por toda la eternidad. Yo creo que el alto precio que pagó el Señor por nosotros, haber enviado a su Hijo a morir en la cruz para tenernos en una nube tocando un arpa, yo creo que no es por ahí, ¿verdad? El concepto de sembrar está presente en la creación desde el momento en que Dios creó a Adán. Dios le enseñó a Adán y le dijo que la única forma que él podría cosechar, tener frutos para su crecimiento, era a través de sembrar. En este caso estamos hablando de lo físico, de semillas. Ustedes pueden ver hoy en día la condición del mundo, cómo está aumentando el hambre, la pobreza en el mundo. Pero ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Porque cada día se siembra menos, ya sea por los efectos del cambio climático, ya sea por el avance de las tecnologías, donde se están empleando millones de hectáreas de cultivo ahora para cultivar granos para algunos combustibles alternativos, y en lugar de producir alimentos que no son tan bien pagados como algunas oleaginosas, le están quitando el alimento a poblaciones enteras. La ciencia puede adelantar muchísimo, como lo está haciendo. Impresionante, están planeando ir a urbanizar Marte ya. Pero si no logran sembrar en Marte, no podrán subsistir en Marte. Porque lo único que determinó Dios es que hay que sembrar para poder cosechar. Y lo que viene para la vida eterna, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo la palabra. Nosotros tenemos que sembrar en el Espíritu para cegar para vida eterna. No para que nos den vida eterna, recuerden, la vida eterna ya la tenemos, ya nos la dio Dios. Ahora hay que sembrar en el Espíritu para cosechar en vida eterna. Así de que este es un principio del reino. Un principio que tenemos que pedirle al Señor revelación y decirle: Señor, revélame esto en mi vida. Yo quiero sembrar en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu, dice la palabra. Está claro, ¿sí? Vamos a leerlo de nuevo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Hay quienes siembran para su propia satisfacción. Hay quienes siembran para sentir que están haciendo algo bueno. Hay quienes siembran porque creen que deben de hacerlo y eso les va a traer paz a su conciencia. Están sembrando para ellos mismos. Pero cuando siembras para el Espíritu, no lo haces por ti. No lo haces por lo que tú puedas esperar a cambio o lo que eso te pueda retribuir a ti. Lo haces porque el Espíritu mismo te está guiando a hacerlo. Porque es el Espíritu Santo el que te está inspirando, te está mostrando lo que tienes que hacer. Y tú estás respondiendo, lo oyes y lo pones por obra. Estás sembrando en el Espíritu y de él segarás para vida eterna. Así de que el tema central de hoy es: somos una nueva creación. Principios del reino, domingo a domingo los estamos viendo. Son muchos principios del reino que tenemos que estar nosotros constantemente alimentándonos de ellos y poniéndolos por obra. Pero hoy el Señor te ha hablado a nuestra vida, nos ha dicho: eres una nueva creación. Ya no sigas arrastrando el lastre de las cosas viejas. Ahora todo es hecho
nuevo. Y tienes que vivir como esa nueva creación. Eso lo determinó el Señor. No es cuestión de, no es que tú lo aceptes o no lo aceptes, es que te guste o no te guste. Es que es un principio establecido por Dios. Si eres nueva creación, vive como nueva creación. Si eres libre en Cristo, declara tu libertad en Cristo. Si fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, vive como un hijo de luz. Hay quienes están esperando entrar a la tierra prometida y lo cantan y lo piden y le dicen sí. Nosotros, la nueva creación, ya no esperamos tierra prometida. Nosotros, la nueva creación, ya tenemos reino, se llama el reino de Dios. Y hemos entrado a él gracias a Cristo. Yo no estoy esperando la tierra prometida. Cristo me dijo, ¿ves el reino? Sí. Entra. Y si ya estás en el reino de Dios, ¿qué tierra prometida estás esperando? ¿Qué tierra prometida estás esperando? No te quedes viendo el reino, entra a él y vive conforme a sus principios. Eres una nueva creación. No lo dudes, vive como tal. Y si alguien te pregunta y te dice, mira, ¿y por qué traes esa cara de tanto gozo un día de esto? Es que soy una nueva creación. Se te van a quedar viendo raro. Te van a decir, ¿y a dónde fuiste tú? ¿Qué te están enseñando? Ese mexicano raro que está ahí. No soy yo. Es la palabra de Dios la que te dice, eres una nueva criatura. Hay un nuevo ADN en ti. Tu espíritu tiene vida y esa vida viene del Padre para que vivamos como Él lo ha establecido. Amén. Pónganse de pie, por favor.